Buenos días. Agradezco a ustedes la atención de la de la anterior sesión y la de ahora. A partir de hoy cambiamos la modulación del seminario. La anterior sesión se refirió de una manera más o menos general a aspectos fundamentales sobre los que tendríamos que interrogar en el acercamiento a la obra literaria. Ahora, a partir de ahora va a ser un poco más práctico. Eh, Quisiera dividir esta sesión por lo menos en tres partes. Primero, vamos a acercarnos, un primer acercamiento a tres de los textos que hemos seleccionado para analizar, para acercarnos metodológicamente. Son tres relatos. Eh, Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, eh, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga y El hombre de la arena de Hoffman. Eh, Va a ser un acercamiento inicial a condición de más adelante acercarnos un poco más e interrogar los textos. Y más adelante, en la tercera o cuarta sesión, el corpus de análisis va a derivar también a la poesía. Así que ahora nos vamos a dedicar a la narrativa y luego a la poesía. Como les decía, pues será un acercamiento primero a cierta distancia, pero señalando en cada caso un elemento que podamos concebir como dominante en la concepción del texto y que además pueda ser central pues en su principio de composición. Así pues, eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con Pierre Menard, autor de El Quijote. Este es uno de los famosísimos cuentos de Jorge Luis Borges, que está incluido en quizás el libro más importante de Jorge Luis Borges, que se llama Ficciones. Un libro que publicó por primera vez en 1943 y 45 y luego se ha convertido en un clásico de relato latinoamericano. Es conveniente, muy importante leer a Borges. Borges es la literatura, como dice una de sus estudiosas en la Argentina. Y es importante que conozcamos su obra. Es de una lectura relativamente agradable. Son textos breves y su lectura pues se puede hacer sin muchos problemas. Tanto su narrativa maravillosa como su poesía maravillosa. Y como su ensayística, porque las reflexiones de Borges son realmente asombrosas. Bien, entonces vamos a empezar con una reflexión breve acerca de Pierre Menard. Ya todos hemos leído el texto y allí podemos observar que hay ciertos sentidos dominantes. Esos sentidos son los siguientes. Primero, lo que podemos llamar, lo que se puede llamar hoy la reescritura. Escribir un texto ya escrito y escribirlo con una intencionalidad estética determinada. Obviamente que la noción de reescritura, como les decía en sesión anterior, tiene en el Quijote su más espléndida manifestación. Don Quijote es la reescritura de las novelas de caballerías y es a la vez una novela de caballerías. La intencionalidad en el Quijote que podemos observar los lectores de los siglos posteriores es la parodia, en primer lugar. Don Quijote parodia la novela de caballería. Don Quijote es un héroe paródico en todo el sentido, que deriva en el humor de manera compleja, habría que analizarla bien,
Así pues, Amadís de Gaula es un invencible caballero, poderosísimo, eh, hermoso, galante, Don Quijote que intenta emularlo. Es una persona de más de 50 años, enclenque, con un caballo rocinante que está por doblarse en sus patas y que confunde gigantes con molinos de viento, venteras con princesas y en sus aventuras, en sus enfrentamientos, sale apaleado y sale con el diente de menos. Claro, esto es al comienzo. Después de la escena, la segunda parte del Quijote de los leones, la escena de los leones, Don Quijote se convierte en un héroe triunfante. Pero bueno, en todo caso, allá hay una reescritura paródica de las novelas de caballería. Tenemos que interrogar cuál es la intencionalidad estética de la reescritura. En este caso, que es Pierre Menard, autor del Quijote, nos sorprende la intención del cuento. Pierre Menard es un escritor francés de principios del siglo XX, por lo tanto hay una diferencia muy importante con el autor del Quijote a principios del siglo XVII, y en dos contextos culturales distintos, con dos formaciones literarias distintas. Entonces, ese hecho lleva a Pierre Menard a tratar de escribir el Quijote de nuevo, pero no hacer una versión distinta, sino, para nuestra sorpresa, de escribirlo exactamente igual y que sea distinto. Como hay un fragmento que Greimas llamaría lexía, fragmentos que condensan el sentido fundamental del texto. Me voy a permitir leerlo, ustedes pueden seguir la lectura porque tienen el texto ante sus ojos para que hagamos el comentario. Dice el cuento: es una revelación cotejar, dice el narrador, es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió en Don Quijote, primera parte, 9º capítulo: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es la cita textual de Don Quijote. Dice el narrador: redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenuo lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Fíjense, dice terrible el narrador de Borges: Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Dice el narrador: la historia, madre de la verdad. La idea asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Uno lee este texto, joven, y se queda asombrado. Es como leer la descripción del mundo que ve Borges cuando mira la pantalla del Aleph, donde todo se vuelve simultáneo. Lo que ahí sucede es un prodigio de la construcción narrativa.
aquí igual. ¿Qué sucede? Pierre Menard escribe en cambio lo siguiente, y escribe exactamente el mismo párrafo de Cervantes, pero significa otra cosa. ¿Qué ha sucedido allí? Quedamos asombrados, parece un hecho mágico. Obviamente, la enunciación narrativa está situada en dos tiempos y dos espacios distintos, por lo tanto significa dos cosas distintas. Y aquí ha sucedido lo siguiente. Primero está la repetición. Pierre Menard repite el Quijote. Y esa repetición es una reescritura. Fíjense las nociones que estamos usando, una reescritura. Y además, el prodigio del relato es que, siendo el texto exactamente el mismo, es distinto. Entonces aquí, de fondo, hay un valor fundamental que el investigador tiene que ir a interrogar. Primero, lo que está sucediendo aquí es un evento del eterno retorno. Ha retornado lo que antes estaba en el siglo XVII, ha retornado en el siglo XX. Pero, atención, el eterno retorno, que es una concepción del tiempo que viene de antiguo, se concibe como el eterno retorno de lo mismo como diferente. Ese es el eterno retorno. El retorno de lo mismo como diferente. Este hecho parece contradictorio. Señores, estamos en presencia de una paradoja. La paradoja es una de las representaciones narrativas de la modernidad que tiene en Lewis Carroll, sobre todo en Alicia, en el País de las Maravillas, y Alicia a través del espejo, momentos fundamentales, fundacionales de la narrativa moderna. En Borges, la paradoja está en el centro de su narrativa. Y aquí estamos en una versión humorística, podríamos llamarlo, de la paradoja. Esto es el regreso de lo mismo como diferente. Porque, señores, esta intuición fundamental de lo mismo como diferente está en la tesitura misma del relato. Lo que se va cuando regresa y reconocemos al que se ha ido o no lo reconocemos, regresa como diferente. El tiempo nos cambia y nos regresa siempre como diferentes. Hay un verso de Neruda que dice: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Dice, somos los mismos y no somos los mismos. Cuando nos ausentamos por larguísimo tiempo y regresamos, la persona que espera puede incluso no reconocernos, como ocurre con la llegada de Ulises a Ítaca, tal como lo mencionábamos la vez anterior. Y entonces tiene que operar, como ocurre en el Ulises, en la Odisea, un proceso de reconocimiento, porque somos los mismos y somos diferentes. Este es un primer acercamiento al texto de Borges. A partir de allí pues sale un ensayo hermoso y quería señalarlo rápidamente, porque el tiempo, que siempre nos trae como diferente, corre y corre. El tiempo pasa lento, pero tiene prisa. Bien, el otro texto que quisiera mencionar es un texto de Quiroga, ya les lo había anunciado, ya lo han leído ustedes, El almohadón de plumas. El almohadón de plumas, como les decía, ha sido considerado uno de los cuentos magistrales de Horacio Quiroga, de tiempo brevísimo. Les decía que
Kaluat, que es uno de los teóricos del relato fantástico, dice que es el cuento breve más hermoso que él se ha leído. Así pues, Quiroga, así como le dije con Borges, a Quiroga hay que leerlo todo. Quiroga, su obra no es tan extensa, son cuentos breves, todos magistrales. Así como Hoffmann, mencionaremos inmediatamente a Hoffmann, es el iniciador, el fundador del relato moderno en Europa y de relato fantástico. Así también lo es, por ejemplo, Edgar Allan Poe en Estados Unidos, en Norteamérica e Inglaterra, porque él, su obra también a pesar de haber nacido en Estados Unidos, su obra ha sido muy identificada con Inglaterra. Entonces, podríamos decir pues que Edgar Allan Poe es el iniciador del cuento moderno en lengua inglesa. Y así, de esa manera, Horacio Quiroga, quien escribe impactado por la obra de Edgar Allan Poe, podríamos decir el fundador del cuento moderno y también del cuento fantástico latinoamericano. Es importante leer a Horacio Quiroga para poder acercarnos a la narrativa de Feliberto Hernández, de Borges, de Onetti, de Julio Garmendia, etc. Entonces, los invito a leer la obra toda de Horacio Quiroga. Vamos a referirnos rápidamente al almohadón de plumas para tratar de observar también un elemento central, lo que llamaría Greimas una lexía, lo que podemos llamar un principio de composición. En ese cuento, como todos sabemos, ya hemos leído y releído el texto, Alicia y Jordán, recién casados, han ido a pasar la luna de miel en una casa lúgubre. Y ahí hay una gran reflexión desde la narrativa sobre el fenómeno del matrimonio. El matrimonio como una relación de dos amantes, esa intensa, que luego, por razones complejas que aquí no vamos a señalar, puede convertirse en un horror. En un horror. El famoso cuento maravilloso de El sapo y el príncipe puede ilustrar esta situación. El matrimonio siempre es matrimonio con un príncipe. A los días la amada y también el amante despierta y al lado de pronto ve no un príncipe o una princesa, sino un sapo. Entonces, esa situación compleja que será importante analizar. No es que esté yo contra el matrimonio, para nada. Hasta el momento de mi viudez, yo tuve 40 y pico de años casado. Pero el matrimonio es, como toda relación con el otro, una relación compleja. Eso es lo que pasa con nuestros queridos Alicia y Jordán. Jordán, de manera torpe y ciega, es autoritario y podríamos llamar mutilador. Alicia es suave, estremecida, débil, asustadiza y demás. Relaciones que podemos observar mucho en matrimonios. Bueno, ya conocemos la historia. Ella enferma, postrada en su cama y muere finalmente, sin que se le descubra la razón de su debilidad y su final muerte. Luego el final estremecedor
es realmente memorable darse cuenta que el animal que está en el almohadón de plumas y que chupa la sangre de Alicia es la que determina la enfermedad y la muerte, y que si Jordán hubiese sido más tierno y menos autoritario, quizás no se hubiese desencadenado este hecho trágico. Pero lo que quiero destacar es la escena cuando Alicia llega a casi a la locura y empieza a llamar y a llamar, y entra Jordán a la habitación y Alicia mira y se desborda en el horror, y Jordán le dice: mi amor, soy yo, Jordán, tu esposo. Y ella entonces se calma. ¿Qué ha sucedido allí? El cuento nos muestra una correspondencia entre lo otro que acecha, que enferma y que aniquilará a Alicia, y Jordán. Hay un puente de correspondencias entre Jordán y el animal que está en el almohadón de plumas. El lector puede observar el principio de composición del relato que está dado en la correspondencia entre Jordán y la razón de la muerte. Ustedes dirán: no, Jordán no es el animal que chupa la sangre. No lo es, pero sí lo es simbólicamente. Sí lo es para la visión horrorizada de Alicia. La visión horrorizada de Alicia tiene un instante de lucidez donde ve en Jordán el verdadero causante de su enfermedad y luego de su posterior muerte. Eso hace este cuento un cuento inolvidable y estremecedor. Y como tenemos poco tiempo, porque insisto, el tiempo pasa lento pero va deprisa, vamos a mencionar rápidamente uno de los cuentos fundamentales de Hoffmann, este gran escritor alemán que, como le digo, funda el relato moderno y fantástico. Y es importante traerlo a colación porque hemos reproducido el texto de Freud sobre lo ominoso o lo siniestro. Si han leído el texto de Freud, si no lo han leído, háganlo por favor. Este texto es fundacional de los procesos textuales que luego van a ser llamados, sobre todo por Todorov y por otros teóricos, el relato fantástico. ¿Qué sería lo fantástico? La irrupción de lo otro para aniquilar el orden o la normalidad. Y esa irrupción se va a producir de manera indeterminada, de manera ambigua. No sabemos realmente si eso que irrumpe para aterrarnos es realmente algo monstruoso o es una figuración de nuestra subjetividad. Jamás lo sabremos. En esa ambigüedad está lo fantástico. Este es uno de los grandes cuentos de esta experiencia estética, y Freud lo analiza de una manera extraordinaria en su texto. Como el texto de Freud, de manera magistral, tiene dos momentos. Primero, un análisis del texto, cómo está compuesto, lo que genera lo monstruoso, el horror, lo tenebroso, lo siniestro, lo ominoso, como dice Freud. Es decir, es un análisis textual, es un análisis de la obra, de manera magistral. Y en un segundo momento, dice Freud, ahora vamos a observar cómo lo que sucede en la obra responde a un imaginario del autor y a sus problemas subjetivos, psiquiátricos, que es necesario analizar de la perspectiva psicoanalítica. Así pues, en primer momento, un análisis del texto,
Segundo momento, un análisis de la persona, del autor. Relaciona pues obra con individuo en este esquema que antes hemos señalado. Así pues, relean este texto de Freud, que es extraordinario, un texto que publica Freud en 1919 y es muy breve. Y ciertamente, para decirlo rápidamente, el planteamiento fundamental de la obra de Freud está en la expresión aquello que debía haber quedado oculto, secreto, se ha manifestado. Es decir, esta expresión revela el sentimiento de la alteridad como horror en el ser humano. Lo que nosotros vemos como miedo y como angustia, que son dos cosas distintas. El miedo es percibir algo que acecha y sabemos qué es. Los monstruos que precisamos podrían ser productores de miedo. Pero la angustia es la percepción del otro que acecha sin saber exactamente qué es lo que acecha. Es el acecho en el pozo mismo de la ambigüedad. Entonces, en el cuento de Hoffman, el hombre de la arena es un amigo del padre que viene a cobrar una deuda, es un sujeto monstruoso, etc. Y el personaje se mueve entre uno y otro hasta llegar casi a la locura. Entonces, hay un tratamiento de la alteridad que luego se ha llamado lo fantástico en este texto. El cuento convoca varias formas de la alteridad. Por ejemplo, la vida y la muerte, por ejemplo, lo vivo y lo material, por ejemplo, el maniquí con Olimpia. Todos esos sentidos que se van manejando entre un elemento y otro. Decía Pico que el hombre se trata de moverse siempre en horizontes de normalidad y tiene lo que él llama una piedra de toque para darnos cuenta cuando algo se aparta de la modernidad y nos acecha desde afuera. Por ejemplo, la locura. Dice Vico que toda persona normal, entre comillas, tiene una piedra de toque que le impide avanzar hacia la locura, porque la locura es un otro que nos acecha. Nosotros todos podemos enloquecer. Todos participamos un poco de la locura. Dice Pascal, el mundo está irremediablemente loco. Esto es, la locura es una de las expresiones más inmediatas de la alteridad que nos acecha. La otra es la muerte. Entonces, la otra es el crimen. La otra es la sexualidad. Todo aquello que desborda la orden para realmente aniquilarlo, perturbarlo, es un elemento de acecho, de alteridad, de horror. Esto es realmente importante. Lo fundamental en la relación de lo otro que acecha, la alteridad, pues podríamos llamar la diferencia, es que realmente tiene un tejido de paradojal. Lo otro que acecha es extraño, lejano, tratamos de excluirlo, pero está en el interior de nosotros mismos. Tenemos que tratar de que eso que está en el interior de nosotros mismos no se manifieste. Cuando se manifiesta, tenemos el sentimiento de lo ominoso, según Borges. Y eso es lo que desarrolla este cuento fundamentalmente. Por ejemplo, para terminar esta primera etapa de apenas un acercamiento a estos relatos, fíjense cómo lo otro absoluto, ya lo mencionamos la vez anterior, que es la muerte, siempre está con nosotros. Como les decía,
antes de nacer ya somos lo suficientemente viejos como para poder morir. Entonces, la muerte siempre está allí. Pero la lucha de la vida es excluir ese otro que nos acecha, que es la muerte. Y entonces, pero la muerte en un momento dado entra y arrebata. Es un absoluto. Cuando alguien que amamos muere, sentimos una pena profunda. Dice María Zambrano que morimos simbólicamente con esa persona que amamos. Con lo que, dice María Zambrano, la muerte de lo extraño no es para nosotros experiencia de la muerte. Podemos olvidarlo fácilmente, pero la muerte de lo amado es el sentimiento en la vida de la muerte a través de la pena. Entonces, cuando muere una persona querida, la muerte está en nuestra sala. Para poder avanzar en nuestra vida, tenemos que excluirla. Lo hacemos a través de un ritual, los rituales funerarios. En el ritual funerario, primero subrayamos la dignidad de nuestra pena. Segundo, excluimos a la muerte para que la vida pueda seguir avanzando. El cadáver no puede quedarse más de un tiempo determinado, porque entonces la vida misma muere. Entonces es importante que el rito funerario sea también un acto de afirmación del amor y de despedida. Eso es lo más terrible de la muerte. Yo quisiera recomendarles siempre textos breves, el texto de Kafka, maravilloso, extraordinario, que muchos de ustedes sin duda ya lo han leído, que es La Metamorfosis. Allí, mientras Gregorio Samsa, que ya se ha convertido en un horrible insecto, ya simbólicamente ha muerto, mientras está en la casa, aunque esté encerrado en un cuarto, detiene la vida de la hermana y de los padres. Cuando muere Gregorio Samsa, al final, se abren las puertas de la vida y empieza a fluir todos los planes de la existencia. La relación de la vida y la muerte es una relación compleja, a que dudar, y la literatura la ha tratado de manera extraordinaria. Bien, vamos a tomar una segunda parte para ya entrar en detalle. Ya nos alejamos más de la parte teórica y vamos hacia lo más práctico. ¿Cuáles son, según pueden ver en la plantilla correspondiente, las estrategias metodológicas para acercarse a la obra literaria? Tiene que haber estrategias metodológicas que nos guíen, porque primero, tal como hemos hablado, el texto es una estructura compleja que amerita una competencia de lectura para poder realizar el proceso de comprensión. Y segundo, la relación del texto con sus contextualidades. Como hemos podido ver rápidamente en el texto de Hoffman y el ensayo de Freud, la relación entre el individuo y la obra es bastante compleja. Entonces, es importante tomar en cuenta esos elementos tal como lo hemos conversado. Ahora tenemos que desarrollar, dada esa complejidad, las estrategias metodológicas que podrían orientarnos, porque en nuestro avance además es un avance entre multiplicidades, por ejemplo la multiplicidad bibliográfica, y síntesis o concreción de unidades, que es lo que me permitiría la comprensión, la confluencia de diversos elementos en una unidad coherente. Este proceso de ir de la multiplicidad hacia la unidad es el proceso o la trayectoria que cumple un científico, tal como nos lo explicaba Newton. El científico tiene que ir
desde la multiplicidad de los acontecimientos, de los fenómenos, de la manifestación de vida, de esa multiplicidad, tiene que hacerla confluir en la unidad de la ley. Para eso tenemos que desarrollar algunas estrategias metodológicas. Vamos a señalarlas rápidamente, pero son ciertamente muy importantes. Primero, la selección del corpus. Dice Roland Barthes que la adecuada selección de un corpus es el primer paso para determinar la excelencia de una reflexión o de un trabajo. Tenemos que seleccionar un corpus. Obviamente que cada quien es libre de hacerlo en función de sus motivaciones, pero yo les sugeriría que siempre seleccionen corpus muy específicos, porque hay dos maneras de seleccionarlo. Una de manera general, por ejemplo, yo en mi libro sobre lo fantástico, el objetivo central era lo fantástico, y tenía un corpus amplio para ejemplificar. Pero es conveniente que en las primeras de cambio tengamos un corpus muy concreto para que todo confluya, toda nuestra reflexión confluya en ese corpus. Y atención, que ese corpus tenga valor estético. No se trata de seleccionar cualquier cosa, no se trata de seleccionar esta piedra para analizar, sino un objeto con valor estético, con intencionalidad estética. Traten de no perder el sentido con relación a este punto, para no perder tiempo, porque estamos en un proceso de formación intensa. No podemos estar haciendo un prodigio de investigación sobre un corpus que no vale la pena. Entonces, la selección del corpus es un pequeño salto y abajo está el abismo, que no nos vayamos por el abismo. Tenemos que hacer una adecuada selección y es importante que entre los criterios estar seguros que hay una razón estética en ese corpus. Obviamente tenemos que tener en mente las nociones de intencionalidad. Como les decía, la noción de intencionalidad es una noción muy importante en la fenomenología. Así fue introducida de manera sistemática por Brentano. Luego Leibniz la desarrolló de una manera importante. Igualmente lo hizo Heidegger en su lectura extraordinaria que ya ha hecho Heidegger de la poesía. Entonces la noción de intencionalidad es importante. La noción de perspectiva es fundamental, porque la noción de perspectiva permite concebir la verdad en sus límites, no concebir la realidad como absoluto. El poder crea verdades y las impone como absolutos. Esas son las ideologías, la imposición de una verdad por un poder. Pero la perspectiva nos hace abrir la posibilidad de la conciencia crítica, darnos cuenta que toda concepción tendrá un punto de perspectiva legítimo, pero pueden plantearse otras perspectivas. Entonces la selección del corpus es fundamental tener en mente las nociones de perspectiva y de intencionalidad. Logrado el corpus, tenemos que producir un plan de trabajo. Ese plan de trabajo se va a ir modificando a medida que avanza la investigación, pero y por lo tanto se va ajustando si es necesario. Puede estar muy bien hecho el plan de investigación, ratificado por la bibliografía que investiguemos, y al final ese plan de trabajo se convierte en el índice de la obra. Entonces, el plan de trabajo es fundamental. El plan de trabajo es importante que lleve la oportunidad de desarrollar
lo que se ha llamado el campo teórico, el elemento teórico que vamos a investigar. Pero es conveniente no separar el campo teórico, que en general en la ciencia se coloca primero y después el análisis. Hay que tratar de que vayan imbricados lo más posible. Entonces, es muy importante que haya esa posibilidad. Es conveniente que un plan de trabajo tenga varias partes, varios puntos, y esos puntos se desarrollan en subpuntos, así como pueden ver en la lámina. Estaría el prólogo, que he colocado entre paréntesis porque el prólogo se hace al final. Es lo primero, pero se hace al final. Vamos a empezar deslindando la introducción y los diferentes puntos. Cada trabajo va a tener un desarrollo de esos puntos. El trabajo tiene que haber un equilibrio entre los diferentes puntos, no que el punto 1 tenga 30 páginas y el punto 2. No, si el primer punto tiene 15 páginas, que el segundo tenga 10, 15, 20, pero es decir, haya un equilibrio en la extensión de cada uno de los puntos. Las conclusiones y la bibliografía, ya vamos a ver cómo hacemos todo eso, pero es importante que logremos realizar una introducción. Como yo voy a estar en un plan de trabajo, como yo voy a estar con ustedes en este recorrido hasta el final, yo les voy a pedir, después de 3 o 4 sesiones, primero que me hagan un resumen de los aspectos planteados, pero segundo, que elaboren un plan de trabajo, un borrador de plan de trabajo, y me lo hagan llegar. Yo lo reviso y lo converso con cada uno de ustedes. Entonces es importante que sepan cómo hacer el plan de trabajo, que es la lámpara que nos va a guiar en la investigación. Yo he colocado aquí al lado, en la misma plantilla, un ejemplo. Es apenas un ejemplo para que se vea cómo se hace. Yo he colocado el tema El laberinto y la paradoja en Jorge Luis Borges. Lo he colocado porque yo tengo un libro que se llama El orden y la paradoja, que analiza la obra de Borges. Ese libro, por cierto, fue mi tesis de doctorado. Entonces, fíjense, yo tomo el laberinto y la paradoja porque me doy cuenta, leyendo a Borges, que el laberinto no es sino una expansión en el espacio de la paradoja. Así pues, ya tengo dos exigencias bibliográficas. Una, investigar lo que es la paradoja, de qué manera se da esto en la literatura. Me dará la grata oportunidad de leer o releer las novelas de Lewis Carroll, las novelas de Alicia, que son una maravilla, y el laberinto, que es esa estructura espacial, a veces temporal también, con trazos paradojales, que viene de antiguo. El laberinto en la sociedad griega, que todas las culturas tienen esta concepción. En Grecia, de donde parte justamente Borges, es realmente extraordinario. Entonces yo distribuyo, insisto, esto es solamente para que vean cómo se hace el plan de trabajo. Primero digo laberinto y paradoja en ese punto, con ejemplos borgianos para no perder mi objetivo, pero en ese punto hago énfasis en la parte teórica para explicarle al lector una y otra, laberinto y paradoja. Luego, a partir del segundo punto, analizo, mi perspectiva se va a Borges. En el punto 2, de manera general, porque obviamente si voy a analizar a Borges, debo leerlo todo. Nosotros como grandes lectores tenemos que hacerlo. Entonces, en ese capítulo, en ese punto, voy a desarrollar todos estos elementos a propósito de Borges, refiriéndome a su obra en general.
Y en el tercer punto, analizo, en este caso de ejemplificando, analizo 3 cuentos de Borges. Entonces, que son cuentos clásicos del laberinto y de la paradoja. Entonces, analizado eso, hago las conclusiones y ya tendría la bibliografía como les voy a indicar que se hace. Este esquema de trabajo, este plan de trabajo, como les decía, me va a servir de guía y luego puedo enriquecerlo, modificarlo en función de la experiencia bibliográfica. La lectura me va ampliando criterios y puedo observar, pero ya tener un plan de trabajo es un paso hacia adelante, fundamental. Bueno, logrado esto, en esta siguiente planilla podemos ustedes observar cómo describimos pues los tipos de bibliografía que vamos a trabajar. Primero, la bibliografía teórica y metodológica sobre el aspecto elegido. En el aspecto de mi ejemplo está justamente todo lo que tenga que ver con la paradoja y la bibliografía. Hay algo que quiero señalarlo, porque lo voy a señalar luego, pero esto es fundamental. Tenemos que tener un principio de orden para que todo lo que vamos haciendo vaya enriqueciendo nuestro camino y no desquiciándonos. Entonces tiene que haber un orden tal como lo vamos a ir señalando aquí. Entonces, la primera es la bibliografía teórica y metodológica. Luego vamos a buscar la bibliografía sobre el corpus, es decir, en este caso, aquellos que han escrito sobre Borges, los que han escrito sobre el laberinto en Borges y los que han escrito sobre la paradoja en Borges. Entonces, es la segunda bibliografía que voy a plantear. Y serían esas dos. Y de tercer elemento, tengo que hacer lo que de manera horrible llamo el desmontaje textual, que es la forma como voy a leer el corpus para ver cómo está estructurado. Dice la hermenéutica que en el desmontaje textual tenemos que ver cuáles son los elementos del texto, la relación entre estos diferentes elementos y de estos elementos con la totalidad y luego con las contextualidades. Entonces, tenemos que observar, hacer una lectura intratextual y contextual de la obra. Todo eso se va a hacer como trabajo bibliográfico. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Llegamos a uno de los puntos centrales de la investigación desde la perspectiva de mi experiencia. Vamos a hacer matrices. Las matrices, ya vamos a explicar cómo las vamos a hacer. Supone quizás buscar un adecuado soporte. Antes yo usaba fichas pequeñas, pero luego eso me planteaba cierto desorden. Y yo ahora uso páginas tipo, ayúdame por favor. Bien, hice una pequeña pausa para buscar la hoja papel ministro. Voy a explicarles esto bien porque es importante. Este es el soporte para mí. Ustedes pueden tener otros soportes, pero ahora les voy a explicar el procedimiento. Y tiene que, un punto de oro de la elaboración de matrices, que ya voy a decirles cómo, es que los textos a colocar en las matrices sean textos breves, muy breves. Les decía pues que vamos a cubrir en este momento, en unos minutos, la última parte de las estrategias para realizar un trabajo de investigación. Entre las cosas que conversamos en la sesión anterior
está la manera de hacer un plan de trabajo. Esto es muy importante porque el plan de trabajo es, además, lo que sería el cañamazo fundamental de lo que se llama un anteproyecto y un proyecto. Entonces, para poder hacer una obra de largo aliento o coherente, necesitamos orientarnos por un proyecto. Entonces, el plan de trabajo son los primeros rieles de ese proyecto. Es muy importante poder hacerlo y poderlo hacer bien. Aspiro que dentro de poco pueda poder tener en mis manos las propuestas, los borradores de proyectos de cada uno de ustedes. Habrán justamente seleccionado su corpus partiendo de este criterio que les he mencionado, en el sentido de que el corpus tiene que tener una pertinencia fundamental en lo que se refiere a el valor artístico y literario. Entonces, es importante la selección del corpus y la elaboración del proyecto tal como lo hemos platicado. Si luego de ustedes recibir estas consideraciones consideran que debemos ahondar en uno o en otro aspecto, no duden en participar, preguntar, dudar, exponer a través del grupo de seminario para que de alguna manera haya un esbozo de diálogo. Les decía que es bueno hacer el fichaje de la bibliografía cuando ya hemos seleccionado un corpus y ya hemos elaborado el plan de trabajo. Y la elaboración de la bibliografía tiene un reto muy importante, porque la bibliografía es un horizonte, o es más bien una multiplicidad de horizontes. Es una multiplicidad y necesitamos hacerla confluir en nuestros objetivos, en nuestras intencionalidades. Lo que se hace de manera general es fichar en función de nuestro interés. Yo he venido decantando esta experiencia de la consulta y el fichaje a través de lo que hemos llamado una elaboración de matrices. Ustedes, si quieren seguir por la línea tradicional del fichaje, muy bien, venden la ficha en cualquier papelería y entonces ahí pueden ustedes elaborar el fichaje. Pero yo quiero establecer algunas líneas de cómo elaborar las matrices, porque si logramos hacerlo, si logramos las matrices en función de las pautas de su elaboración, esas matrices se convierten en un fondo, en un ahorro, en un material, en un archivo fundamental para nuestra reflexión en nuestra carrera de formación. Pues vamos a señalarlo rápidamente. Yo empecé haciendo fichas pequeñas, luego se me desordenaban un poco y poco a poco fui decantando, como les decía, hasta lograr hacer las matrices, como les voy a explicar de inmediato, y los invito a que ustedes procedan de la misma manera. Yo he tenido la experiencia de un resultado muy importante de las matrices. Ya les voy a decir, en general se puede usar cualquier soporte, pero mi soporte son estas hojas que son las llamadas papel ministro, el terrible papel ministro donde hacíamos los exámenes. ¿Por qué yo elijo el papel ministro? Porque es grande y es una especie de pantalla, es
una especie de pantalla de laptop con la letra. Y así que también se puede hacer en el laptop. Ustedes pueden hacer un programa en pantalla y elaborar allí las matrices. Pero vamos a avanzar rápidamente. Yo tengo mi soporte y entonces elijo lo que me interesa en función de los núcleos de sentido. La llamaríamos de manera tradicional los temas fundamentales a los cuales yo voy a avanzar, hacia los cuales voy a ir. Por ejemplo, en los casos que hemos señalado, qué sé yo, la noción de repetición, la noción de paradoja, la noción de sentido, cualquiera de estas nociones. Vamos a suponer la noción de paradoja. Yo coloco el nombre de la noción paradoja y hago entonces una investigación sistemática de ese núcleo de sentido. Todo lo que consulte sobre la paradoja lo voy a colocar de manera fragmentada y en textos breves, siempre breves. Lo que dice Deleuze sobre la paradoja, por ejemplo, vamos a suponer que sean 5 líneas, entonces yo lo coloco en mi matriz, y lo que dice Derrida, y lo que dice Jacobson, y lo que dice Greimas, y lo que dice Kierkegaard. Entonces yo tengo todas esas consideraciones acerca de la paradoja. Cuando yo tengo bien elaborada la ficha, me da una ventaja y es que puedo verla de manera vertical, leerla de manera vertical. Y al leerla yo la estudio y saco conclusiones con mis propias palabras. Entonces es la manera de elaborar una ficha. Aquí en la plantilla primera lo indico, son hojas amplias, yo tomo papel ministro, papel tipo ministro como le digo, una unidad de sentido, textos breves con títulos indicativos. Por ejemplo, hay un texto de Deleuze sobre la paradoja. Vamos a suponer que el texto que me interesa son 5 líneas de Deleuze donde habla de la paradoja y el sinsentido. Entonces yo tomo la cita porque me ha parecido interesante, coloco un título, coloco la paradoja y el sentido. Y debajo coloco Deleuze y página tal, si estoy consultando un solo libro de Deleuze. Si estoy consultando más de uno, coloco Deleuze, Lógica del Sentido, que es un libro sobre la paradoja, página tal. Entonces, es muy importante llevar este tipo de orden. Colocar en la elaboración de las matrices es predominante las citas textuales, porque naturalmente estamos consultando a grandes teóricos sobre el asunto, pero obviamente nosotros también tenemos nuestras ideas. Es más, cuando leemos en vertical, se nos ocurren relaciones, comparaciones. Entonces todas esas cosas yo las coloco debajo de la cita que me ha dado la idea, siempre entre corchetes, que lo que está entre corchetes son mis ideas. Entonces, esa es una forma de elaborar la matriz. Entonces, como les decía en la sesión anterior, hay por lo menos 2 o 3 tipos de bibliografía. Yo tengo que ver los libros que tratan en teoría de la paradoja, para seguir con este ejemplo, y hago las matrices respecto a ese tema. Hago las matrices respecto a los autores que han hablado sobre mi corpus, si es posible en relación con el tema de la paradoja, en este caso, y hago matrices sobre eso. Y hago matrices sobre el corpus, desmontando el texto. ¿Cómo lo hacemos? Leyéndolo varias veces, ver las relaciones entre ellos y con el conjunto. Si observan la matriz, allí hablo de un tríptico de matrices, donde estarían las matrices en medio de la metodología del desmontaje, que sería la matriz que va a regir todo el desarrollo, y de
las matrices sobre el corpus. Entonces ya tengo los tres tipos de matrices. La, la plantilla indica que sea una matriz de cada uno, una hoja de cada uno, puede ser 10 hojas sobre teoría si ha hecho una gran investigación, pero está en ese lugar. Entonces, después para redactar, será en otra sesión, cómo vamos a desarrollar estrategias para usar todo este orden de investigación y que eso se convierta luego en una escritura digna, coherente, con una voluntad de estilo. Tenemos ya elaborada el tríptico de matrices, ¿sí? ¿Cómo vamos a elaborar una matriz? Yo he tomado por un ejemplo. Supónganse que me interesa el núcleo de sentido, la relación del autor con la obra. ¿De qué manera, o con su creación, perdón, de qué manera el autor se relaciona íntimamente con su creación? Me interesa eso, y entonces me interesa eso porque, como explicaba en un momento anterior, esa ha sido una de las recurrencias en la tradición tanto clásica como moderna. El escritor se siente atendiendo a un llamado de la creación. Entonces, ¿quién habla cuando el escritor escribe? Les mencionaba el guión de Platón, que decía que el escritor escribía partiendo del susurro de los dioses. Les decía cómo el romanticismo concibió que el escritor escribía cuando le llegaba una fuerza semidivina, que era la inspiración. Y les decía que en el caso ya epistemológico, Freud en el psicoanálisis decía que el escritor cuando escribe, quien dicta es el inconsciente. Así pues, es un tema fundamental dentro de la tradición literaria y estética, que el escritor o el creador en general se siente atendiendo a un llamado y ser el medio para escribir. Es un tema precioso. Entonces vamos a suponer que a mí me interesa ese tema, me interesa ese núcleo de sentido. Entonces hago la matriz con relación a este punto. Aquí he colocado una al lado de la otra, pero pues se pueden colocar una debajo de la otra, y todas las que podamos colocar en función de las citas de la investigación que hagamos. Yo, a título de ejemplo, he colocado, por ejemplo, una reflexión de Batisteza que dice: es conocido el desajuste doloroso e irónico que existe entre las intenciones del autor y la verdad de su creación. Es decir, la obra dice más y dice menos que las intenciones del autor. Esto lo entendió Marx cuando dijo que su gran escritor favorito, que es Balzac, escribía traicionando a su clase, porque escribía como escribía su época, pues, escribía sobre lo que estaba ocurriendo en su época, y eso más allá de sus propias intenciones. Esta idea la desarrolla, por ejemplo, Lukács, y Lukács dice que una cosa es la ética del escritor y otra cosa es la estética de la obra. Entonces, es un tema fascinante, un tema fundamental cuando el poder, yo les decía en sesión anterior, cuando el poder impone, como desde Platón hasta el marxismo, impone y trata de imponer a la creación estética que hable y celebre el orden y el poder. La creación estética se desata de esa imposición y habla por sí misma, poniendo en jaque el poder. De allí pues que Platón echa a los poetas de la República, y que en el comunismo soviético muchísimos escritores van a dar a los reclusorios. Ese es un tema, como les digo, fascinante,
Otra de las citas que yo coloqué es una cita estupenda que a mí me encanta, una cita de Miguel Ángel Asturias, el gran escritor peruano, guatemalteco, perdón, el gran escritor guatemalteco que en su leyenda de Guatemala escribe cosas maravillosas. Y en esa leyenda, que es una de mis favoritas, que se llama Leyenda de las tablillas que cantan, dice un texto extraordinario. Dice: todas las obras de arte son ajenas, pertenecen al que nos las da prestadas desde el interior de nosotros mismos. Entonces fíjense cómo este material, que yo lo investigo y lo coloco en unas matrices, me sirven a mí entonces de apoyo para mi propia reflexión. El texto de Asturias, como pueden observar, luego lo leen bien, es una paradoja. Alguien nos dicta, pero ese alguien está en el interior de nosotros mismos. Esa paradoja, como les decía, también estaba en Freud, porque Freud decía que quien habla en la obra es el inconsciente, y el inconsciente está en el interior de nosotros mismos. A medida que vamos elaborando las matrices, tenemos que elaborar lo que serían las matrices bibliográficas y hemerográficas. Allí vamos a ir colocando toda la investigación, todas las referencias bibliohemerográficas que estamos consultando, de cada vez mayor. Entonces, tenemos que llevarlas en orden. Es bueno hacer una matriz bibliohemerográfica en orden alfabético incluso. Entonces, con los datos que están en las plantillas, ustedes pueden leerlas. Esos datos serían el título del autor, el título de la obra, de manera destacada, la ciudad de edición, la editorial, la fecha de edición, y de manera opcional el título de la obra original si es una traducción, y la fecha de la primera edición. Esto último entre paréntesis. Un ejemplo, el título de Blumenberg, que es un texto extraordinario, este gran filósofo español, alemán, Blumenberg, tiene ese libro que a mí me ha impactado, se llama La legibilidad del mundo, y entonces se coloca autor, título, la ciudad, que está en Buenos Aires, la editorial, País 2, el año. En este caso he colocado primera edición en alemán y la fecha. Podría colocar también el título en alemán, pero eso es opcional. En todo caso hay que colocarla bien, y hay que colocarla entonces en una lista de textos que he investigado, una matriz bibliohemerográfica. Eso es muy importante. He colocado como ejemplo de una hemerografía, por ejemplo, el texto de Noé Yitrick, gran crítico, poeta y narrador argentino, muy amigo de Venezuela, uno de mis queridos amigos. Noé Yitrick, profesor además de la Universidad de Buenos Aires, escribe un texto sobre Onetti, que es un ensayo, cuando es un texto hemerográfico, es un texto tomado de una revista, se coloca entre comillas, como en este caso, pasiva gesta de Juan Carlos Onetti, en la revista, nuevo texto crítico, el volumen, el número de la revista y el lugar. Y la editorial Stanford University, en Stanford, California. Y las páginas donde está dentro de ese número el ensayo, que en este caso es la relación de páginas 41-46, sabiendo, como sabemos todos, pues que PP quiere decir páginas. Entonces, tenemos aquí una cita, y hemos citado, y nos interesa citar en nuestro libro, en nuestro ensayo, en nuestro trabajo, en nuestra tesis, el texto de Noé Yitrick, por ejemplo. Ya tenemos en la matriz hemerográfica sus datos. Cuando lo citemos, solamente tenemos que recurrir a esta matriz para luego colocar la bibliohemerografía final. Por cierto, esto es
una revista muy importante, Nuevo Texto Crítico, eh, y esta edición corresponde a un congreso internacional que se hizo en Madrid sobre Juan Carlos Onetti, con presencia mundial de investigaciones mundiales. Yo tuve la dicha, porque tenía muchos amigos allá, de ser invitado, y allí dicté 3 conferencias. 2 de esas conferencias están en Nuevo Texto Crítico y otra está en otra revista de otra ciudad eh, de allá de Europa, de España. Entonces, aquí hemos citado a Noyitri, y entonces poco a poco vamos sumando de manera ordenada la bibliomemorografía junto con las matrices. Es muy importante señalar esto. Esto es un ensayo sobre Juan Carlos Onetti, que es, como Borges, un escritor fundamental del siglo XX venezolano. Yo se lo recomendaría fervorosamente. Así pues, esta sería la forma en que elaboramos las matrices en una elaboración sistemática. Miren, cuando todos nosotros, cualquiera de nosotros hace una investigación y elabora las matrices con orden, nos vamos convirtiendo en especialistas de ese tema. Por ejemplo, la paradoja. Si nosotros elaboramos matrices sobre los libros y los textos fundamentales sobre la paradoja, a la final nosotros nos volvemos competentes para hablar de ese tema y nos sirve para nuestro análisis y para otros muchos análisis. Esto es muy importante. El orden es fundamental. No se puede investigar de manera desordenada, porque entonces nos perdemos en ese desorden. Yo he tenido la experiencia de que le he explicado con mucha atención la forma ordenada de organizarse y avanzar hacia la bibliografía, y entonces estudiantes me llegan con cuadernos donde han copiado todo el libro que han investigado, y esto no puede ser así. Es muy importante que cuando investiguemos las ideas de los escritores sean bien anotadas para que no nos copiemos sus ideas, y segundo, que sean breves. Es muy importante la brevedad y la organización, porque si un teórico habla luego de la metáfora, el texto sobre la metáfora la colocamos aparte y le hacemos una relación de matriz correspondiente. Entonces, es muy importante que hagamos eso para que nuestra investigación nos nutra permanentemente. Porque cuando yo elaboro, por ejemplo, una matriz sobre la paradoja, por ejemplo, y hago este libro, ustedes hacen el libro, hacen un libro de tesis, hacen su licenciatura, su maestría, su doctorado, luego dentro de 10 años van a hablar del mismo tema, lo que tienen es que enriquecer las matrices sobre el punto de sentido que han elaborado. Así que eso nos sirve para siempre. Es muy importante que así sea. Muy bien, quería hacer esta participación última lo más breve. Elaboren, piensen en lo que hemos hablado, revisen cada uno de los puntos, háganme todas las preguntas que consideren, y además vamos a crearnos en expectativa para la próxima semana. Yo voy a exponerles primero el acercamiento a la poesía, así como hicimos brevemente hoy a la narrativa, y luego el modo de redactar un trabajo crítico. Es muy importante ver los modos, porque ahí se encuentran también los modos de usar la investigación en la incorporación de nuestro desarrollo, en el enhebrado de nuestro ensayo o nuestro estudio, justamente en la reflexión de cada uno. Uno de los prejuicios que hay en países como el nuestro, no en otros lados sería un escándalo, pero en algunas universidades se dice, no, eso investigas demasiado, dilo con tus propias palabras. Eso es una necedad. Como bien decía Newton, el investigador tiene que
pensar en hombros de gigantes. Tenemos que colocarnos en los hombros de los gigantes y a partir de allí lograr una reflexión que sea trascendente. Si no, lo que escribimos son puras necedades. Así pues, tenemos que alcanzar un lenguaje de excelencia, una reflexión de excelencia, siempre a hombros de gigantes. Que eso no bajo los pies de los gigantes porque nos aplasta, sobre los hombros de los gigantes para poder ver en perspectiva nuestra propia reflexión. Bien, hasta ahora terminamos esta jornada y tomamos la siguiente sobre la poesía y sobre el modo de escribir un ensayo. Gracias.